Eh, el libro de Eclesiastés, por favor, hermano, capítulo 7, versos del 1 hasta el 12. Esta va a ser la base que yo voy a utilizar con la exposición del día, para la exposición del día de hoy. Eclesiastés 7, del 1 al 12. Así ¿Me que, puede repetir la cita, perdón, pastor? la tuya es, hermano, Santiago capítulo 3, versos del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: mejor es el buen nombre que el perfume fino, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de duelo que a la casa del banquete, porque eso es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará en serio. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. Ciertamente la opresión entontece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No digas: ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Mejor es la sabiduría con posesiones, y es una ventaja para los que ven el sol, porque la protección de la sabiduría es como la protección del dinero, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que da vida a los que la poseen. Aleluya, un pasaje tremendamente precioso y contundente. Gracias, hermano Diego. Hermano Tello, por favor, Santiago 3, 13 en adelante. Sí, amén. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Solo quiero, en esta versión, la primera parte dice: ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre. Por eso me gusta esa partecita, la demás todo está igual, pero aquí dice: en la mansedumbre de la sabiduría. Bueno, yo quiero compartirles algunos puntos, aspectos sobre la sabiduría. Espero que lo podamos entender. Es una de las cosas tan necesarias en la vida, y sobre todo tan necesarias en el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que ser sabios y entendidos para saber qué hacer en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, como repito, y solamente lo podemos lograr cuando somos impactados por todo el desarrollo, por toda la obra que Dios quiere hacer entre nosotros. Y esa obra, una de las cosas que proyecta esa obra es que alcancemos realmente nosotros la sabiduría, para que entonces nuestra conducta, nuestra vida, pues llegue a ser diferente a la conducta y actitud de todos los hombres. Perdonen que aquí hay unos mosquitos que me están molestando, pero aquí estamos. Pero bueno, yo quiero seguir compartiéndoles. Quiero que veamos tres aspectos, y si los puede apuntar, y al apuntarlos quizás al final me puedan preguntar o puedan compartir o puedan aportar sobre todo esto. Hay tres cosas que la Biblia habla, que como dije son el desarrollo
son como la cubierta, son como la obra que está haciendo Dios en la iglesia de Cristo Jesús. Una de ellas es la manifestación del Padre sobre la iglesia, que se establece a través de su voz. El Padre establece la voz. Cristo establece la palabra, y la palabra establece la doctrina, y la doctrina establece el fundamento. Puntos que quiero que los tomen muy en cuenta, porque es necesario que armemos el rompecabezas de todo lo que la Biblia dice, para que al armarlo podamos estar seguros de toda la fotografía que Dios establece para nuestras vidas. Y luego, el Espíritu establece la sabiduría, o el Espíritu es la sabiduría. Y esa sabiduría se manifiesta como el conocimiento. Se lo voy a repetir para que apunte y después me pregunte al final. El Padre es la voz. La voz es la palabra creativa. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia en Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Dios tiene la voz de mando. Por eso es que cuando Él determine que Cristo desciende, Él da la voz de mando para que Cristo descienda a la tierra. La voz es como toda la esencia. La voz es como lo que sale de la energía primigenia de Dios, que dice a través de su manifestación divina, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, se expanda la tierra, y dijo Dios, sean los animales. O sea, la palabra creativa es la voz de Dios. Y esa palabra creativa, que es la voz de Dios, manifestó lo que dice Juan, que hemos leído eso bastantes veces. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. La voz manifestó la palabra, que era Dios, pero esa palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, porque Cristo es Dios, y la palabra descendió a la tierra, y al descender la palabra a la tierra, entonces se manifiesta la doctrina, y al manifestarse la doctrina, se manifiesta lo que es el fundamento. Después de eso, entendemos la otra manifestación, que es Cristo se va y desciende el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad. Él nos está guiando a conocer la doctrina, a conocer el fundamento, que es Cristo. Pero lo está haciendo a través de algo indiscutiblemente importantísimo, que es la sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, es el conocimiento, que es el complemento, es el conjunto de todo lo que hemos recibido de la revelación iluminada, para que entonces sepamos cómo vivir en la tierra. Porque el conocimiento, básicamente, lo que está diciendo es, tenemos que saber cómo vivir en la tierra. Conocimiento es saber qué hacer a través de la iluminación que tenemos, a través de la guía del Espíritu, a través de todo lo que Dios nos ha dado, saber qué hacer en diferentes circunstancias o en todas las circunstancias de la vida. Saber qué hacer en una enfermedad, saber qué hacer en un conflicto matrimonial, saber qué hacer en un conflicto con los hijos, saber qué hacer en una pandemia, saber qué hacer en un terremoto, saber qué hacer iluminadamente por el conocimiento, porque el conocimiento son los hechos aprobados, son los hechos bien proyectados de un hombre que está alcanzando o que ha alcanzado la sabiduría. Entonces, yo me quiero enfocar básicamente hoy a la sabiduría. Eso es mi punto que me llama la atención. Porque si no logramos ver la sabiduría como Dios quiere que la miremos, entonces tendremos el conflicto, quizás no podremos valernos de ella para seguir viviendo. Dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Padre y Él os la dará. Por eso, hoy tenemos más que nunca que pedir sabiduría. Pero miremos la sabiduría, por eso que yo digo la sabiduría es el Espíritu Santo. La doctrina es Cristo. Cuando andamos en la doctrina, andamos en Cristo. Cuando andamos en la sabiduría, andamos en el Espíritu.
Y por eso me llamó la atención lo que leyó hermano Tello. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Está hablando que la sabiduría como obra, como manifestación, es humilde. En la mansedumbre de la sabiduría es humilde. Esa es la forma de vida correcta de un humano que tiene el conocimiento. Vale. La palabra nos hace mansos y la sabiduría nos hace humildes. Por eso habla de manso y humilde. El Espíritu Santo es humilde. Entonces luego, allá después habla de los que no tienen la sabiduría, pero si entre vosotros tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis de ninguna de esas cosas, y habla de un aspecto importantísimo que dice así, miremoslo así: si tú no tienes la sabiduría de Dios en lo que estoy diciendo, entonces tienes la sabiduría humana. Y la sabiduría humana es carnal, animal y diabólica. Por eso es de que la iglesia se puede volver carnal, llegar a actuar como un animal o llegar a actuar solamente con el impulso del alma, y también puede llegar a actuar definitivamente por lo diabólico. Por eso hay personas dentro de la iglesia que parecen diablos, que están movidos por un sistema diabólico que no permite que la obra crezca, que la obra se manifieste, porque están sometidos bajo la sabiduría humana, que es carnal, animal y diabólica. Esas son las tres características de los hombres en la tierra. Yo voy a estar yendo a Los Ángeles porque estamos haciendo un trabajo allá que el Señor está abriendo el camino, el paso para eso. Pero me llama la atención cuando yo estuve en Los Ángeles ahorita estos días, como hemos estado aquí en Phoenix, en Arizona, se me había olvidado de algunos aspectos de Los Ángeles. Pero yo pude ver, hermano, cómo el hombre ahí, más que en estos lugares, se mira lo animal, lo carnal y lo diabólico. Se mira que ya los humanos no parecen humanos. Como que los humanos cambiaron su naturaleza natural que Dios les proveyó para irse detrás de lo animal, de lo carnal y de lo diabólico. Y lo peor es que si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, entonces somos empujados, somos llevados hacia ese camino, y debemos de tener cuidado, y ahora más que nunca pedirle a Dios que nos proteja, que nos conceda la sabiduría, para que entonces tengamos un escudo, una coraza que no nos permita hacer cosas, hacer obras que tienen que ver con ese tipo de sabiduría. Entonces, como dije ya, la sabiduría, pues es conocimiento. Conocimiento de todas las circunstancias. Y encontramos el libro de Proverbios, que se le llama el libro de la sabiduría, que habla de aspectos interesantísimos de cómo obra el sabio desde el nivel espiritual. Pero aquí en Eclesiastés está hablando de cómo debe de pensar el sabio y cómo debe de pensar el sabio, cómo debe de obrar y cómo debe pensar el sabio en los niveles totalmente carnales y diabólicos de este mundo en el que vivimos. ¿Cómo debe ser la mentalidad del sabio en las diferentes circunstancias que se vive como humanos? ¿Cómo debe de proyectarse? ¿Cómo debe de alcanzar un nivel cuando ya está protegido, guardado en la coraza de la sabiduría, la cual ahora se les estoy recordando, y tenemos que pedirle a Dios que nos conceda alcanzar ese nivel ahora más que nunca? Entonces, Eclesiastés pues es el libro que habla de todo lo que el hombre hace bajo el sol. Y todo lo que hace el hombre bajo el sol, según su pecado, según su naturaleza, en donde le da rienda suelta a su humanidad, le da rienda suelta a su alma, le da rienda suelta a su cuerpo, a su carne,
en donde se degenera por causa de esa sabiduría animal, carnal y diabólica que estamos hablando, pero que en medio de todo eso hubo un hombre que se llamó Salomón, que le pidió a Dios sabiduría sobre todas las cosas, y él decidió incursionar en el camino de esas tres cosas para que sobre esas tres cosas que ya hablé se manifieste la sabiduría en todas esas circunstancias. Por eso es que el libro de Eclesiastés es fascinante leerlo todo. Quizás estaremos hablando en estos días más del libro de Eclesiastés para seguir hablando de la sabiduría en diferentes enfoques, porque la sabiduría es tan grande y tan profunda como la doctrina, como el fundamento. Entonces, aquí está hablando cómo debe de pensar el hombre. Y fíjese que yo estaba acostado esta mañana como entre dormido y soñando, y me bajó ese pensamiento. Por eso es que traje este pasaje hoy para exponer lo que tiene que ver con la sabiduría, porque me venía a la mente, es mejor que el hombre vaya al lugar del luto que al lugar del banquete. Y venía a mi mente eso porque quizás por la noche, cuando me fui a descansar, estaba viendo las noticias y estaba viendo cómo el hombre se desbordó a irse a las playas. No le importó el confinamiento, no le importó el virus, están metidos en todo el banquete de la borrachera, de la fiesta, según es la Semana Santa, pero de santo no tiene nada, porque los hombres se desbordaron, porque el hombre anda buscando eso. Y no piensan en ningún momento en la muerte. No piensan en ningún momento que un día tendrán que dar cuentas. Pero eso no me lo decía a mí el Señor por causa de los humanos que estaba viendo yo en las noticias. Eso me lo decía el Señor a mí como persona. Un día llegará tu momento de muerte y debes de estar seguro si estás preparado o no. Y para eso vas a necesitar vivir esta tierra en conocimiento, y vivir esta tierra en conocimiento o con conocimiento es vivir esta tierra con sabiduría. Vale. Entonces dice acá, lo que es mejor, imagínese usted, lo que es mejor para la sabiduría, que antes de leerlo acá en Eclesiastés, quiero leerlo en lo que mi hermano Tello leyó en 3:17 ahora. En cambio, la sabiduría lo habla como una persona, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, aquí está hablando de la sabiduría al nivel espiritual, a las cosas espirituales que uno tiene que vivir en la vida diaria, conectados con el Señor, conectados con el Espíritu, conectados con los hermanos, haciendo su obra de una manera legítima. Está hablando cómo debe de ser para que entonces se haga una obra correcta en la iglesia, donde haya imparcialidad, donde haya complacencia, donde haya tolerancia, donde haya misericordia, donde hayan buenos frutos, donde no haya hipocresía. Eso es lo que ayuda a que la iglesia se manifieste, camine sana dentro de una congregación de humanos que somos sometidos a esta carne y somos tentados a vivir según la sabiduría humana, que es animal, carnal y diabólica. Vale. Entonces aquí en Eclesiastés ya habla en los términos, voy a usar una palabra que no está en el diccionario, pero en los términos humanotes, de los humanos que no le atinan, que no entienden y que le ponen valor a lo que realmente no tiene valor. Por ejemplo, mejor es el buen nombre que el perfume, que el perfume fino, dice. O sea, todos buscamos lo fino. En este caso habla del perfume fino porque siempre los perfumes, y antes en aquellos tiempos era uno de los lujos que tenían los humanos, como ahora están los lujos
de la ropa cara, los lujos de las bolsas caras, zapatos caros, de las marcas. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos da fortaleza, eso es lo que nos ayuda a caminar en este mundo. Pero se nos olvida algo importante, que eso no es lo mejor. Lo mejor es el buen nombre. Lo mejor es la buena actitud. Lo mejor es la buena conducta. Lo mejor es aquello que no sacia tu carne, pero que te hace vivir de una manera sabia, contraria a la corriente del mundo. Por eso habla que la sabiduría debe de ser humilde. Y la humildad tiene que ver también con esos aspectos. Que el hombre logre liberarse de todas esas circunstancias, no que no las use, que no las compre, pero que no sea lo que lo llena, que no sea lo que lo sustenta, sino que de veras tiene que ser el buen nombre, la buena conducta, la personalidad correcta, enfocada, proyectada en la personalidad y en la conducta de Cristo Jesús. Bueno, pero otro punto que me llama la atención. Mejor, bueno, solo quiero leer porque es importantísimo. Mejor es el buen nombre que el perfume fino. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. Bueno, el hombre le encanta más el día de nacimiento porque comienza una vida, comienza un ser y comienza todo un desarrollo de una vida que va a ser un montón de obras, un montón de cosas, que va a caminar provocando con sus hechos, con su vida, su propia conducta, su propio destino, y al final ese destino lo llevará a la muerte. Pero realmente el mejor día del hombre no es cuando nace, sino cuando entiende que hay un nuevo nacimiento que te hace vivir de manera correcta, en donde ya no estás en tu propio destino, sino en el destino que Dios determinó, para que entonces sepas que un día vas a llegar a la meta. Porque el nacimiento es el inicio de la carrera, pero todos inician en la carrera, hermano, pero solamente uno gana la carrera. Y entonces el final de la carrera es cuando mueres, cuando terminas tu vida en esta tierra, y al terminar tu vida en esta tierra se determina si ganaste o perdiste. Por eso la sabiduría, en los términos humanos, nos da los valores de lo humano para que lleguemos a lo correcto y trabajemos en lo correcto, y trabajar en lo correcto, vivir en lo correcto, caminar en lo correcto es caminar en el conocimiento. Entonces, uno se prepara para crecer, va a la escuela, hace un montón de cosas, se prepara para un negocio, se prepara para casarse, pero nadie se prepara para morirse. Y uno no entiende que el día que naciste, ese día comenzó tu muerte, que va cada día siendo más cerca hasta que llegas al tiempo final. Por eso la sabiduría está diciendo, preparémonos para el día de nuestra muerte. Es mejor el día de la muerte que el día que naces. Mejor es ir a la casa de duelo que a la casa de banquete, porque eso es el fin de todos los hombres. Y el que vive tomará muy en serio todo eso. O sea, como hablábamos, y esa fue la palabra que les comenté al principio cuando el Señor me despertó en ese pensamiento. Muchos en la humanidad dicen, no, es mejor al banquete, es mejor a la fiesta, es mejor a la alegría, porque era un funeral, es motivo de tristeza, es motivo de lágrimas, es motivo de desolación y de angustia y de dolor, porque se muere un ser querido. Pero cuando habla la sabiduría, cuando habla Salomón, en ese momento que era un hombre que vivía alrededor de un montón de banquetes, de un montón de cosas que él disfrutó, sobre todo, tuvo muchísimas mujeres. Él sí que no se sació, hasta se metió con las mujeres de los dioses paganos, que era su fuerte. Pero cuando habla ahí, Salomón dice, el hombre tiene que entender
que es mejor ir a muchos funerales, que es mejor ver muchos carros fúnebres, porque yo lo miro, hermano. Cuando yo miro los carros fúnebres, cuando yo miro los cementerios, yo digo, un día yo estaré ahí, y me hace meditar. Y digo, me debo de preparar, como dije ya al principio, me debo de preparar cuando me llegue ese momento. Debo de estar listo en mi vida. En eso te proyecta la sabiduría. Cómo librarte de este mundo. Conocimiento es que es mejor que medites que tienes una eternidad en la condenación o una eternidad en la vida eterna, a que pases un momento de fiesta y alegría y de banquete. Fíjese que es muy interesante. No sé cuánto me voy a tardar, ojalá que vaya rápido, pero yo quiero compartirles porque estos son aspectos de sabiduría que es conocimiento, como les dije. Por ejemplo, cuando usted hace una fiesta, ¿qué queda después de la fiesta? Llegas a la fiesta, llegas al banquete y está todo adornado, todo bello, todo precioso, los platos sin servir, la loza cara, después la llenan de las comidas, de los manjares, se sirve un montón de licor y a lo mejor en esos banquetes hay baile. Pero ¿qué queda al día siguiente? ¿Cómo se quedó la casa del banquete? Desordenada, sucia, toda aquella belleza cuando entraste al banquete se convirtió en un basurero, en un montón de loza sucia, en un montón de gente que al día siguiente se arrepiente de haber tomado porque pues amaneció con los problemas del licor. Algunas veces hay muertos, hay desgracias, pero la gente le atrae más eso. Por eso, y usted dirá, la iglesia no. Hermanos, la iglesia también. La iglesia hace sus propios banquetes, hace sus propias fiestas. En la iglesia le encanta todo eso, le encanta la algarabía, le encanta convertir las cosas en algo que los llene. Y es correcto, está bien. Pero eso no es lo mejor. Realmente lo mejor es que tú pienses que tienes que ir a lo mejor a un duelo, a una casa de duelo, y ahí vas a estar sobrio y vas a pensar, tengo que pensar fuertemente en mi vida, porque la soledad me lleva a saber que tengo un final. Y ese final tiene que ser el que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que es mejor, según la sabiduría. Mejor, fíjese pues, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Oye, hermano, sabiduría, conocimiento. Señor, ¿por qué siempre sufriendo? ¿Por qué siempre pasando estas circunstancias? ¿Por qué siempre pasando pruebas? ¿Por qué siempre pasando problemas? Señor, mira, me abandonó mi esposo. Señor, mira, me pasó esto. Qué desgracia la mía. Cuando uno no tiene sabiduría, uno le quisiera pedir al Señor, Señor, ya quiero sonreír. Ya es tiempo de que me goce. Lo que pasa es que cuando te gozas y te ríes, cuando hay mucha alegría y una felicidad aparente, porque no existe la felicidad, realmente la felicidad se va a alcanzar ya en la eternidad. Hay alegría, hay contentamiento, hay gozo, pero la felicidad es un nivel mucho mayor. Pero la gente quiere esa felicidad. Por eso le reclama a Dios, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo tener contentamiento? ¿Por qué no puedo tener aquí allá? Porque te está diciendo Dios, cuando estás triste, cuando estás compungido, cuando tienes problemas, esa es la única forma que tu corazón se enmienda. Entonces el que tiene sabiduría, el que tiene conocimiento, pasa circunstancias, pasa problemas, pero esa sabiduría te lleva a que tu corazón reaccione y te des cuenta cuál es la causa de tu tristeza, cuál es la causa de tu desgracia, cuál es la causa de tu dolor, cuál es la causa de tu pasado, para que cambies el rumbo. Y entonces
no tengas quizás risa, pero tengas alegría, tengas gozo y tengas contentamiento en lo que haces. Muy interesante, hermano. Lo que es mejor, según la sabiduría que Pablo enseñaba. El corazón de los sabios está en la casa de duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Sigue hablando siempre de la casa del duelo y de la casa del placer. El corazón que siempre busca lo que quiere, según su humanidad y según su carnalidad. Pero el corazón del sabio, vuelvo a repetirlo, dice varias veces, y hay que recalcarlo, el sabio piensa en el duelo, cuando sea su tiempo, cuando sea su momento. En el 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Incluso, se lo quiero decir de esta forma, desde que está en este grupo de Iglesia de Jesucristo, tenemos apenas 2 años, pero en esos 2 años, bueno, creo que menos, 2 años, pero en esos 2 años tenemos 1 año de pandemia y no hemos logrado avanzar. Yo estoy alrededor, y yo mismo, de mucha gente que ha sufrido, de mucha gente que la han dañado en su corazón y en su alma, de mucha gente que la han reprendido, no los sabios, los necios. Y ahora esa gente que ha sido reprendida no por los sabios, sino por los necios, lo que quiere oír ahora es la canción de los necios. Pobrecito tú, te hicieron injusticia, no te lo merecías. Porque esa es una palabra, perdón por las mosquitos, hermano. Esa es una palabra que usamos, yo no me lo merezco. Yo tengo un dicho que el Señor me dio hace como unos 30 años. Nada injusto le ocurre a un justo. Si algo te ocurrió es porque hiciste algo injusto. Pero hay del justo, si tú eres ya justo, que llegues a tener el problema de hacer algo injusto porque vas a tener serios conflictos con el conocimiento, con la palabra, con la doctrina y con la voz de Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Entonces, pero yo le digo esto, hermano. Si ahora creemos que estamos alrededor de la palabra, ¿se dejaría usted reprender de un sabio? ¿Se dejaría usted reprender del sabio, del ministro que lo cubre o no que lo cubre, que lo cuida? Esa palabra nos quedó tan grabada. Del ministro que lo cuida en su área. Porque ahora si el sabio reprende al hermano o a la hermana, me voy, me enojé, me molesté, me retiro, porque yo no voy a soportar más que me sigan lastimando. Claro, tiene razón, pero no puedes vivir sin la reprensión. Necesitas en algún momento ser reprendido porque no siempre vas en el camino correcto. Y si eres sabio, te vas a dejar reprender y vas a acatar las cosas y vas a meditar que esa reprensión es por algo. Aunque se recuerde mucho a lo que te hicieron, pero cuando el necio reprende, lastima y golpea. Cuando el sabio reprende, redarguye, hace que la persona cambie de pensamiento y que la persona se encamine en lo correcto y de verdad se pueda sanar su corazón. Por eso necesitamos hermanos que están ahorita conectados, miro que están en Perú, que están en Ecuador, que están en Guatemala, que están en Seattle, que están en El Paso, que están en Tucson. No miro a los de México ni a los de Colombia, pero tenemos que alcanzar sabiduría porque hay un rebaño que necesita ser reprendido, pero ya no quiere ser reprendido por déspotas, por hombres malvados, sino ahora quiere ser reprendido por el sabio, para que entonces los hermanos no anden buscando la canción, pobrecito tú, no te lo merecías, qué malvados son. Y eso es precisamente lo que tú no tienes que oír, porque, como repito, por algo suceden las cosas. Amén. Dicen amén, sacan su micrófono un momentito, dicen amén. Ven.
Amén, pastor. Amén, hermano. Amén, amén. Porque la risa del necio, estoy leyendo el 6, porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. Y hay que tener cuidado con todo eso. Porque no entendemos. Se lo voy a decir de esta forma. Si alguno se sienta en un nido de serpientes, tarde o temprano lo morderá la serpiente. Cuidado. Por eso tenemos que entender que si no andamos en la sabiduría de Dios, andamos en la necedad de los hombres o la necedad de la sabiduría humana. Y eso es tan fácil porque solamente de entenderlo, porque solamente existen dos grupos en esta tierra: los que andan en sabiduría humana y los que andan en la sabiduría de Dios. Pero los que andan en la sabiduría de Dios son demasiados pocos. Son contados con las manos los sabios de las iglesias evangélicas, contados con las manos. Por eso es que no hemos encontrado un camino correcto y por eso es que hemos tenido conflictos para todo. Por eso por todo nos dañamos. Hay muchas almas dañadas porque ese ha sido el resultado de la necedad del hombre, de no acatar la sabiduría y no entenderlo a donde Dios nos quiere llevar. Por eso tenemos que cambiar nuestro rumbo, nuestra ruta. Y tenemos que entender que lo mejor no es lo que miras tú que vislumbra. Lo mejor no es aquello que tus ojos ven como wow, dicen wow, qué grandeza, wow, qué llena está la iglesia, wow, qué grandes músicos. Wow, están libres. Pero disculpen por lo de wow, ya me volví perrito yo aquí, ya estoy ladrando. Pero el punto es, cuando uno mira problemas, enfermedades, cárcel, pobrezas en los ministros, ay, Dios lo abandonó, Dios lo dejó, Dios no está con él. ¿Por qué no crecerá fulanito? ¿Por qué no crecerá perencejo? ¿Será que Dios no lo respalda? Dios, le voy a decir una cosa, Dios no respalda al ministro, Dios respalda su palabra. Y cuando Dios respalda su palabra, lo que respalda es aquellos que reciben su palabra y que la quieren vivir. Y eso no son los muchos, porque los sabios en este tiempo de la sabiduría de Dios son muy pocos, hermano. Por eso, cuando dice la Biblia, y como oraba mi hermano Chalí, Dios añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Y a lo mejor la iglesia tiene 30, 40. Y uno dice, ¿por qué no crecerá más? Porque la iglesia debe de ser llena o debe de crecer de gente. Por el amor de Dios, hermano, entiéndalo, de gente que va a ser salva. Dios es el que da el crecimiento. Y Él sabe cómo lo hace. Porque si usamos las tretas humanas para crecer, vamos a crecer. Y vamos a decir para la gloria de Dios. Pero Dios te va a decir, ¿pero por qué para la gloria de Dios? ¿Dónde estaba yo? Si ustedes se han movido por pura sabiduría humana, animal, carnal y diabólica, con celos, con competencias, con situaciones de división, se pelean unos a otros, se dividen. Tremendo, hermano. Ojalá que usted me esté captando. Bueno, sí, está bien sencillo el mensaje. Amén. Entonces, no sé por dónde me quedo ahí. Ciertamente la reprensión, no, perdón. Ciertamente la opresión entontece al sabio. No, sí. Discúlpeme, no lo leí bien. Veámoslo desde el 6. Porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. Ciertamente la opresión entontece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin del asunto que el comienzo. Porque está diciendo, hermano, que ciertamente hay sabios que son oprimidos, hay sabios que son sobornados,
eso los entontece. Y hacen un final nefasto, un final difícil. Por eso estamos hablando siempre de lo final. Porque no importa cómo comienzas, hermano. Importa cómo terminas. Y la opresión y el soborno, porque tú puedes ser sobornado espiritualmente. Tú puedes cambiar tu sabiduría por diferentes circunstancias, pero te va a corromper. Y entonces se va a ver el final. Por eso, cuando sucede algo entre nosotros, siempre en el conflicto, ¿quién tendría la culpa? ¿Quién estaría mal? ¿Por qué pasó lo que pasó con fulano, sutano, perencejo? ¿Cuál sería la razón? Y todos van a opinar según su sabiduría humana, o van a opinar según su alegría porque le pasó algo malo a fulano, sutano o perencejo. Pero el final es, la historia dirá quién tuvo la razón. Quizás no se van a dar cuenta todos quién tuvo la razón, pero lo importante es que el resultado es que lo que decidiste hacer, aunque no fue el camino de los hombres, pero fue el camino que te dio el conocimiento a través de la sabiduría, por causa de la palabra, de la doctrina, del fundamento, por causa de la voz que te habló, y te llevó al resultado que es vivir en sabiduría, que es el complemento en el conocimiento. Te va a decir, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al seno de tu Señor, pasa a la vida eterna, pasa a la gloria. Por eso no te llenes de ilusiones, no te llenes de cosas que tus ojos ven y que tus cosas anhelan, no te llenes de esperanzas humanas. Llénate del conocimiento y mantente firme en la sabiduría. Yo puse un pensamiento, se lo voy a leer aquí a ver si lo encuentro, que lo puse en el Facebook, que lo estaba viendo hoy y que vale la pena que lo ponga, que lo miremos. Ojalá lo encuentre porque a veces mi teléfono no me ayuda. Ay, aquí está. Aquí está el pensamiento. La vida que vivimos se trata de salvarte de esta vida. El conocimiento se trata de salvarse de la vida que nos tocó vivir. Se lo vuelvo a leer. La vida se trata de salvarte de esta vida. O sea, todos se quieren salvar de esta vida, quieren triunfar en esta vida, quieren ir más allá de la enfermedad, quieren ir más allá de la pobreza, quieren ir más allá de todas las circunstancias que los pueden alcanzar en el futuro. Pero el que tiene conocimiento, pero el conocimiento se trata de salvarse de la vida que nos está tocando vivir, hermano. Yo estaba viendo con mucha alegría un video que me mandó mi hermano de Perú, hermano José, no, ¿cómo te llamas, hermano? Y me llamó la atención cuando estaba en Irak haciendo reuniones. Él estuvo 8 años, el hermano de Perú estuvo 8 años allá en Irak. Imagínense estar en Irak, haber sido una experiencia difícil, pero está vivo, está bendecido, está en el conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen que haber luzazos de sabiduría, tienen que haber momentos de sabiduría para que podamos sobresalir de los momentos que nos tocan vivir. Mire, usted sale de un problema hoy y en unos días se mete en otro problema, o quizás en 2 o 3, porque lamentablemente los problemas se multiplican. Entonces uno mira al cielo y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablamos de lo que está hablando aquí Eclesiastés. Pero te dice el Señor, ahí está la sabiduría. Pon tu corazón para que tu corazón sea tratado, sea sanado, sea redirigido por el camino correcto. Porque por alguna razón estás pasando esas situaciones. Por eso es mejor el fin del asunto que el comienzo. Porque tú puedes comenzar muy bien, pero ¿cómo vas a terminar? Ahora,
Mire, ¿cómo comenzó Pablo? Comenzó bien, le fue bien, crecieron las iglesias que él estableció, fue el perito arquitecto de la iglesia. Pero ¿cómo terminó? Según los hombres terminó mal, pero según la sabiduría terminó bien, porque a esta vida hemos venido para morirnos, y el evangelio se trata del día de tu muerte, no se trata del día en que naciste, aunque sí se trata del día que naciste de nuevo, pero no se trata solamente de eso, se trata que un día te vas a morir. Ese es tu final, por eso es mejor el fin del asunto, porque pues a Pablo le estaba guardada la corona incorruptible de gloria. Mejor es el espíritu paciente que el espíritu altivo, bien sencillo de entender. Hay muchos que tienen un espíritu de altivez, de orgullo, de vanagloria, de querer mostrar lo que son. Y hay otros pacientes, tranquilos, y entonces se burlan de ellos, entonces los miran mal, y como que son empujados a volverse altivos, a sacar el orgullo otra vez. Pero es mejor, según la sabiduría, el espíritu paciente. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque en el enojo reposa el seno de los necios. ¿Eres enojado? Yo soy enojado. Si no, pregúntale a mi esposa. Pero el punto es que dice, no te apresures a enojarte. Hay que cuidar el enojo, es una batalla. Y en la sabiduría no es aceptable el enojo, porque ahí se manifiesta lamentablemente el seno, la base, el fundamento de la necedad. Pierdes el control. Difícil, hermano. Es una batalla muy grande esa del enojo para aquellos que tienen el problema del enojo. No digas, ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues la sabiduría, pues es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Digámoslo de esta forma. ¿Cuándo han habido tiempos mejores? Bueno, han habido tiempos mejores quizás para ti económicamente. Los tiempos mejores de tu vida fueron cuando eras joven, tenías toda la fuerza, toda la capacidad, toda la potencia. Te recuerdas de tu pasado. Algunos dirán, me iba a comer a restaurantes buenos, tenía un buen carro, tenía una buena casa. Y dice uno, aquellos eran otros tiempos. Pero estos tiempos, dice uno, no hay trabajo, hay enfermedad, hay pandemia, o a lo mejor en el pasado tuviste buenos tiempos y después pasaste malos tiempos. Y uno se pregunta, ¿por qué será? Entonces, no te lo preguntes a ti. No. Pregúntaselo a la sabiduría. Y la sabiduría te va a contestar. Porque el Espíritu Santo te habla, te ilumina, te guía a través de la sabiduría. Él no te puede guiar si no tiene la sabiduría. No te puede ayudar si no tiene la sabiduría. Es la sabiduría la que te va a decir por qué estás viviendo lo que vives hoy. Y si realmente los tiempos pasados eran mejores que estos. Yo puedo decir, quizás mis mejores tiempos eran mis tiempos de mis 30, de mis 40. Yo me recuerdo que tenía un trabajo muy especial en la obra, viajaba mucho, sentía que me estaba comiendo al mundo, que me lo había ganado todo y que iba a despegar y que nadie me iba a parar, como dijo un apóstol, que dice que es apóstol, que yo no lo creo, porque estábamos ahí presentes. Cuando se fue de una organización, dijo, yo soy un barco en alta mar. No, yo soy un barco anclado, pero estoy listo para irme al alta mar.
y navegar, porque voy a ser grande. Cuidémonos, porque la grandeza humana no te garantiza la vida eterna, ni te garantiza ser arrebatado, porque hicimos milagros, hicimos maravillas, pero no los conozco. Entonces yo le pregunté a la sabiduría hoy, ¿qué tiempos eran mejores? ¿Los pasados o los presentes? Según yo, los pasados. Pero cuando me contesta la sabiduría, dice, ¿acaso no tienes ahora más conocimiento que antes? ¿Acaso ahora no has madurado? ¿Acaso ahora no vas por el camino correcto del Evangelio? ¿Acaso no has tenido que negar muchas cosas para vivir realmente la palabra? ¿Cuáles son los tiempos mejores? Los tiempos mejores que los hombres ven según sus ojos, llenos de envidia, llenos de vanagloria, llenos de vanidad, o según los ojos con que te mira Dios, cuando vas caminando en lo correcto, aunque según los hombres no lo miren así. Por eso debes de pensar de esa forma, hermano. Y nota, porque sigue haciendo aquí algunas cosas bien interesantes. No sé en qué versículo me quedé. No, en el 10. No digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Pues no es la sabiduría la que te hace preguntar esto. Mejor es la sabiduría con posesiones y es una ventaja para los que ven el sol. Porque si tú tienes posesiones sin sabiduría, te vas a volver un avaro, te vas a volver un codicioso, no te va a llenar lo que tienes, ni tus posesiones, ni nada de eso. Pero si eres sabio, vas a saberlas administrar correctamente. Y sigue diciendo. Le leo otra vez el 11. Mejor es la sabiduría con posesiones y es una ventaja para los que ven el sol. Porque la protección de la sabiduría es como la protección del dinero. Pero la ventaja de conocer la sabiduría es que da vida a los que lo poseen. O sea, la sabiduría es como el dinero que te protege. Y que realmente la riqueza más grande es la sabiduría. Porque eso que tú tienes como sabiduría te va a dar la bendición de la vida. Porque la posees, porque la tienes. Entonces yo quiero que usted se quede con estas palabras, que son principios de sabiduría, de un mundo imperfecto, de humanos imperfectos, de situaciones a veces de calamidad, y en medio de todo eso está la acusación de los enemigos, de los que se dicen ser amigos, de los que se dicen ser hermanos, y a lo mejor a veces la acusación de los padres, que no te dejan entender que el único que te puede acusar de tus obras y de tus hechos es Dios. ¿Sabías eso? Nadie más te puede acusar. ¿Y cómo así me va a decir usted? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es quien justifica? Ninguno te puede acusar, ni por tus malas obras. No te puede acusar por tus malas obras. No. Por eso no aceptas acusación del diablo, ni acusación de nadie que se quiera levantar en contra tuya. Porque el que te puede acusar es Dios, pero no te acusa, mi hermano. Te justifica, te perdona. Y te da, porque te da el mayor regalo que el Padre le da a los hombres humanos de la tierra. Valga la redundancia, hombres humanos de la tierra. El mejor regalo que Dios le dio a los hombres de la tierra, que tienen la fe, es que le dio la sabiduría, para que a través de la fe puedan caminar en medio de este valle de sombra y de muerte, sin el temor de que vas a fracasar en tu peregrinaje hacia la meta final, que es la vida eterna. Por eso, dejémoslo así en dos
de dos formas bien sencillas. Los que van hacia la vida eterna, hacia la puerta de Dios, hacia la puerta de la vida eterna, el camino es estrecho. El camino es difícil, pero es recto. Y la luz está al final del camino. Pero la puerta de perdición, el camino de perdición es ancho, anchísimo. Y está lleno de oportunidades. Pero oportunidades para que el hombre se aleje de Dios, para que el hombre se desvíe, para que el hombre ya no camine con Dios. Por eso hay muchos que ya no van en el camino o que nunca han ido en el camino, sino que están a la par del camino. Y estar a la par del camino te arriesga a que al final tengas que decir, yo he andado en el camino ancho. Y el fin, pues es la muerte, el castigo, la consecuencia del pecado. Amén, mis amados hermanos, dice usted amén. Bendiciones a todos, feliz noche, Dios los guarde y estamos el miércoles, primero Dios, unidos alrededor de la palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga.